Hola amigos de Ceneriplanet, bienvenidos a un nuevo reportaje. En esta ocasión vamos a presentaros este set tan evocador e interesante. Personalmente es uno de mis favoritos. Como veis, recrea una atmósfera muy especial con estos tonos cálidos, este follaje otoñal, las ruinas misteriosas y decadentes, para un resultado final realmente especial. Como siempre, además, muy divertido y jugable, y con la resistencia y la calidad propia de Ceneriplanet. Vamos a verlo en profundidad. Vamos a ver más detenidamente esta mesa de juego porque no tiene desperdicio. Es un tablero escénico de una pieza, siempre listo para jugar, 1,80 por 1,20, configuración estándar, y como veis en la superficie tenemos ya modeladas colinas y otros detalles muy interesantes. En primer lugar, estas formaciones rocosas son rocas de verdad, no son modeladas en corcho ni nada que se nos vaya a romper, que nos crean por este lado este desfiladero muy interesante alrededor del cauce de un río hace tiempo seco. Aquí tenemos otro detalle, otro afloramiento, como veis están completos con sus hierbas altas, sus arbustos en diferentes tonos para mantener la ambientación. Por otro lado tenemos estas zonas de un suelo pavimentado, losas, semienterrado, quizá un asentamiento anterior, en fin. Estas escaleras también semienterradas, muy desgastadas, que completan la sensación visual. Este tablero a nivel jugable tiene muchas posibilidades. Como veis, tenemos un área plana bastante grande donde pueden maniobrar nuestras tropas, nuestros regimientos sin problema, zonas elevadas para artillería, unidades de disparo a distancia y demás. Las colinas son muy suaves, con lo que no vamos a tener problemas de estabilidad con nuestras miniaturas, no se nos van a caer, no van a deslizar. Y las diferentes alturas del tablero proporcionan diferentes líneas de visión para cada partida. Para completar el paisaje hemos preparado algunas bases de bosque, como veis, con unos árboles muy interesantes. Hemos elegido un tono otoñal, diferentes colores para el follaje, es muy poco denso para recrear un ambiente realmente decadente. Cada base incluye además diferentes elementos como ruinas o rocas que harán juego con el resto del conjunto. Y además hierbas altas y arbustos como en el resto del set. Tenemos diferentes bases en diferentes tamaños que podemos colocar para crear bosques más o menos densos según nos apetezca en cada partida. Por ejemplo, podemos colocar algunas agrupaciones en unas zonas y otros elementos independientes, y tenemos un tablero estéticamente muy interesante. Bueno, tenemos listo nuestro tablero, el paisaje completo, pero vamos a ver cómo podemos hacerlo mucho más interesante con solo unos pocos elementos. Hemos preparado un conjunto de ruinas, como veis, con un diseño muy interesante, muchos arcos, todas las piedras están modeladas en superficie, son de DDM, súper resistentes, texturas de bloques de piedra modelados a mano, estas columnas más gruesas, como veis, interiores jugables, muy detallados, suelos, escombros, también matojos, hierbas altas, diferentes alturas y que encajan perfectamente con los colores utilizados en el tablero. Tenemos este primer modelo, vamos a colgarlo por aquí, un modelo grande pero sencillo. Tenemos un modelo similar, un poco más elaborado, como vemos, con dos alturas, escaleras, una primera entreplanta bastante amplia para colocar miniaturas sin problemas, muy jugable, otra escalera y una segunda entreplanta, también con espacio suficiente para colocar nuestras unidades sin problema. El mismo diseño de arcos que en los casos anteriores, columnas más gruesas en los extremos, también en DM, con sus detalles, para que encaje visualmente sin problemas con el conjunto. ¿Qué más? Tenemos esta pequeña torre de vigilancia, una escalera grande y espacio para colocar algunas miniaturas. Podemos colocar quizá en esta posición elevada, como que es un puesto de guardia, o en otros lugares.
problema. Siempre ofreciendo posibilidades diferentes para cada partida. Y por último, como ejemplo de un edificio un poco más alto de lo normal, tenemos esta torre con un diseño muy interesante. Como veis, esta especie de contrafuertes. Fijaros, aquí un poco más de ruidos, aquí ya falta un tramo entero, que como vemos están aquí en la base, se han ido derrumbando con el paso de los siglos. Una altura superior practicable para miniaturas, voladoras, hechiceros, tropas de disparo a larga distancia, etc. Ya va cogiendo otro color. Además, hemos preparado algunos elementos más pequeños, auxiliares, para tener coberturas y que podamos colocar para rellenar ciertos huecos o espacios demasiado abiertos en el tablero. Por ejemplo, estos arcos, siempre siguiendo el diseño de los elementos principales. Aquí unas columnas derruidas en las que ha crecido mucha vegetación, etc. Vamos a colocar por aquí. Y otra sección de muro, también continuando con el diseño del set, de manera que las tropas que avanzan puedan tener cobertura en diferentes lugares. Fijaros qué tablero más interesante, es una colección de elementos muy interesante, pero no excesivamente grande, y que nos ofrece mogollón de posibilidades. ¿Y esto qué quiere decir? Diversión. Diversión. Fijaros cómo van a maniobrar nuestras tropas entre los edificios, van a buscarse unas a otras. Las diferentes líneas de visión que vamos a tener, tanto desde las alturas de los edificios como del propio terreno, colinas, elevaciones rocosas y demás, bosques donde ocultarnos. Es decir, tenemos prácticamente de todo con un set, como digo, de proporciones bastante contenidas, pero visualmente muy interesante. A lo largo de este reportaje hemos hablado tanto de las características visuales y estéticas del conjunto como las posibilidades de juego. Así que ha llegado el momento de ver a los auténticos protagonistas, que son nuestros ejércitos en acción. Como hemos visto, en las zonas inclinadas, en las pendientes y las colinas no tenemos problemas de estabilidad ni contra las miniaturas de infantería ni con los vehículos. Han sido probadas cuando se modelaban para garantizar que no tengamos ningún problema. Tenemos espacio suficiente para maniobrar con nuestros vehículos, incluso escuadrones, a lo largo del tablero, sin problemas. Los bosques ofrecen una cobertura eficaz a nuestras unidades. De la misma manera que los elementos auxiliares más pequeños, como podemos ver, las tropas tienen líneas de visión correctas, cobertura. Los edificios más grandes realmente ofrecen espacio con las miniaturas ya colocadas. Escuadras enteras, sin apelotonamientos, ya no significa ser carne de plantilla entrar en edificios. O por ejemplo aquí, vemos que podemos resolver los combates cuerpo a cuerpo sin ningún problema, tenemos espacio más que suficiente en el interior. Las zonas rocosas, por último, proporcionan espacios muy interesantes, tanto para coberturas como opciones tácticas, líneas de visión diferentes, aparte de terrenos difíciles o peligrosos para la infantería. En fin, en un solo set las posibilidades son muchísimas. Esta es la escenografía que los ejércitos que tanto tiempo nos ha llevado a pintar y montar se merecen. Está bien jugar en un torneo con un tapete, pero nuestras miniaturas se merecen algo más. Ya sabéis que en nuestra página web podéis encontrar más vídeos, más galerías de fotos y reportajes de otros productos y demostraciones, así que no os lo perdáis. Eso ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet, y hasta la próxima.